Los asesinos en serie aplican el arte y la creatividad de la mente humana para cometer los crímenes más perversos que jamás hayas visto. Su objetivo son los débiles: niños, discapacitados, mujeres embarazadas, y diezman a sus víctimas con pura brutalidad utilizando todo tipo de técnicas enfermizas. ¿Y sabes qué es lo que realmente da miedo? No los verás venir hasta que sea demasiado tarde. ¿Crees que eres demasiado listo para dejarte engañar por un asesino en serie? Pues en el vídeo de hoy lo descubriremos. Harold Shipman. Imagina que vas a tu médico favorito para una revisión rutinaria y nunca consigues levantarte de la camilla. Te presento a Harold Shipman, al que llaman Doctor Muerte. El 14 de enero de 1946, Harold Frederick Shipman nació en un hogar de clase trabajadora. Rápidamente se convirtió en el niño mimado de su controladora madre, Vera. Ella le transmitió un sentimiento de superioridad a una edad temprana que envenenó la mayoría de sus amistades posteriores y le convirtió en un adolescente solitario con pocos amigos. Se ofreció a hacerse cargo del cuidado de su madre tras enterarse de que padecía un cáncer de pulmón terminal y vio cómo se deterioraba. Fue entonces cuando aprendió algo. El alivio que proporciona la morfina es fascinante. Finalmente, falleció el 21 de junio de 1963. Aunque estaba destrozado por su muerte, estaba decidido a estudiar medicina y tras una serie de fracasos fue admitido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds para formarse. En 1974 empezó a ejercer la medicina en Todmorden, Yorkshire. Para entonces ya era padre de 2 hijos y prosperaba como médico de familia, hasta que desarrolló una adicción al analgésico petidina. Tras ser descubierto por sus colegas médicos por falsificar recetas de grandes cantidades de la sustancia, se vio obligado a abandonar la profesión y se inscribió en un programa de rehabilitación de drogadictos. En la investigación posterior se le declaró culpable de falsificación y se le impuso una multa menor. Eso fue solo el principio. Unos años más tarde, Shipman fue contratado por el Centro Médico Donnybrook de Hyde, donde rápidamente se labró una reputación de médico diligente que gozaba del respeto tanto de los pacientes como de los compañeros de trabajo, a pesar de ser bastante agresivo entre el personal subalterno. Permaneció empleado allí durante casi 2 décadas y a los demás trabajadores sanitarios no les preocupaba demasiado su comportamiento. El funerario local se dio cuenta de que los pacientes del Dr. Shipman parecían fallecer a un ritmo excepcionalmente rápido y adoptaban posturas idénticas al morir. La mayoría iban completamente vestidos y a menudo estaban sentados o reclinados en un diván. Se dirigió a Shipman al respecto porque estaba bastante preocupado y Shipman le dijo que no había de qué preocuparse. Más tarde, la oficina del forense local fue informada de las similitudes y avisó a la policía después de que otra colega médica, la doctora Susan Booth, también pensara que era inquietante. Shipman fue declarado inocente, ya que parecía que sus registros eran exactos. Más tarde, un examen más exhaustivo reveló que Shipman manipuló los historiales médicos de sus pacientes para apoyar las causas de sus muertes. Es casi imposible determinar cuándo empezó Shipman a matar a sus pacientes, o incluso cuántos perecieron a sus manos porque se escondía tras su reputación de amable médico de familia. Su negación de todas las acusaciones tampoco ayudó mucho a la aplicación de la ley. Solo la tenacidad de Angela Woodruff, hija de una de sus víctimas, que no aceptaba las justificaciones dadas por la muerte de su madre, puso fin a su matanza. Tras una visita previa de Shipman, Kathleen Grundy, una activa y rica viuda de 81 años, fue descubierta muerta en su domicilio el 24 de junio de 1998. Shipman informó a Woodruff de que no era necesaria una autopsia, y Grundy fue enterrada siguiendo los deseos de su hija. Pero Woodruff, una abogada que siempre se había ocupado de los asuntos de su madre, se sorprendió al saber que ésta había dejado al Dr. Shipman la mayor parte de su patrimonio en otro testamento. Woodruff estaba segura de que Shipman había matado a su madre y falsificado el testamento para aprovecharse de su muerte. También estaba convencida de que el documento era falso. Avisó a la policía local y tras examinar las pruebas disponibles, el detective Bernard Postles llegó a la misma conclusión. Tras la excavación del cadáver de Grundy, en la autopsia se descubrió que había sufrido una sobredosis de morfina 3 horas antes de fallecer, lo que se corresponde con la hora de la visita de Shipman. En el registro de la casa de Shipman se encontraron documentos médicos, un surtido inusual de joyas y una máquina de escribir antigua que resultó ser la máquina utilizada para crear el testamento falsificado de Grundy. La policía supo enseguida, gracias a los historiales médicos incautados, que el caso no se limitaría a la única muerte en cuestión.
por lo que dio prioridad a los fallecimientos que serían más útiles para la investigación. En concreto, los que no habían sido incinerados y los que habían fallecido después de que Shipman los visitara en su casa. La policía descubrió entonces que Shipman modificaba con frecuencia estos documentos médicos inmediatamente después de la muerte del paciente para asegurarse de que su historia coincidía con los registros históricos. Lo que Shipman había pasado por alto era que el ordenador registraba la fecha y hora de cada modificación de los documentos, lo que permitía a la policía determinar con precisión qué registros habían sido modificados. El 7 de septiembre de 1998, la policía acusó a Shipman de 15 delitos distintos de asesinato y un delito de falsificación, tras exhaustivas investigaciones que incluyeron numerosas exhumaciones y exámenes. El profesor Richard Baker, de la Universidad de Leicester, dirigió una auditoría clínica en la que analizó la cantidad y el patrón de muertes en la consulta de Shipman y las contrastó con las de otros médicos. Se descubrió que los pacientes mayores de Shipman tenían tasas de mortalidad mucho más elevadas, que tendían a agruparse a determinadas horas del día. También se demostró que Shipman estaba presente en un número excesivo de casos. La auditoría especulaba con que se le podría responsabilizar de al menos 236 muertes de pacientes durante 24 años de carrera. En una investigación separada, una comisión dirigida por la juez del Tribunal Superior, Dame Janet Smith, revisó los historiales de 500 pacientes que fallecieron mientras estaban bajo el cuidado de Shipman y llegó a la conclusión de que al menos 218 de ellos habían sido probablemente asesinados. Sin embargo, Dame Janet ofreció esta cifra como una estimación y no como un cálculo preciso, ya que algunos casos carecían de pruebas suficientes que permitieran tener certeza. Sea cual sea la cifra exacta, Shipman pasó de ser un asesino de pacientes británico al asesino en serie conocido más prolífico del mundo. Durante todas estas investigaciones, permaneció en la prisión de Durham, manteniendo su inocencia, respaldado por su mujer y su familia. El 13 de enero de 2004, Shipman apareció ahorcado en su celda de la cárcel de Wakefield, con las sábanas de la cama sujetas a los barrotes de la ventana. El payaso asesino, Paul Harrison, escritor de crímenes reales y experto en asesinos en serie, declaró a Vice: «Han disfrutado del poder de la vida y la muerte y quieren revivirlo una y otra vez». Pero este empezó de forma muy distinta. La primera entrevista de Paul Harrison con un asesino en serie fue con John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso. John Wayne era un padre de barrio normal y corriente que se disfrazaba de payaso para hacer reír a los niños. Había fundado un exitoso negocio de construcción, asistía a la iglesia e incluso participaba activamente en la política local de su ciudad. Todos le respetaban y admiraban como a un ciudadano respetuoso de la ley. Pero en 1964, cuando fue condenado por agredir sexualmente a 2 niños pequeños, fue la primera señal de alarma. Gacy fue detenido y encarcelado durante 18 meses. Una década más tarde, uno de los empleados adolescentes de Gacy desapareció en julio de 1975. Aunque sus padres rogaron a la policía de Chicago que investigara a Gacy, nunca lo hicieron. No sería la última vez que unos padres preocupados suplicaron a las autoridades que investigaran a Gacy como sospechoso, pero sus peticiones fueron ignoradas. En 1976, Gacy se divorció por segunda vez, lo que pareció darle una sensación de independencia. Con una sólida reputación como tapadera, Gacy se convierte plenamente en el payaso asesino. Gacy empezó a violar y asesinar a jóvenes de la época, de lo que nadie más era consciente. Asesinó a 33 personas en un corto periodo de tiempo. 29 de esos cuerpos fueron descubiertos bajo la casa de Gacy 26, en el sótano, y 3 más en diferentes lugares. Su sed de sangre no terminó ahí. En 1977, un joven denunció a la policía de Chicago que John Wayne Gacy le había secuestrado y agredido. Una vez más, los agentes recibieron la denuncia, pero no le dieron curso. Un chico de 15 años también había visitado la casa de Gacy para interesarse por un trabajo en su empresa de construcción. Fue encontrado muerto al año siguiente. La policía de Des Plaines intervino esta vez y registró la casa de Gacy. Encontraron un anillo de clase, ropa destinada a personas mucho más pequeñas y otros objetos cuestionables. Los agentes identificaron a un testigo que dijo que Gacy había admitido haber matado hasta 30 personas. La policía descubrió más tarde que el anillo pertenecía al adolescente desaparecido. John Wayne Gacy fue condenado a muerte mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Durante años se había escondido bajo el manto de ser una persona normal.
tanto que a la gente de su entorno le resultaba difícil sospechar. Paul Harrison informó: en las entrevistas, Gacy hablaba muy abiertamente de lo que había hecho, pero yo volvía por la noche a una habitación de hotel y me quedaba allí sentado pensando, Dios mío. Se casó y tuvo 2 hijos, pero todo era para disimular. No le caía bien a nadie, nadie le consideraba un igual, y por supuesto, en el fondo, tenía una ira y un temperamento que le hacían pensar que algún día se vengaría de esa gente. Mató a más de los que nunca sabremos. Hamilton Howard Albert Fish. Edward Budd, de 18 años, tenía un fuerte deseo de triunfar en la vida. Budd recibió una oferta de trabajo de un hombre amable y educado que se presentó como Frank Howard. Howard dijo que le gustaría que Budd fuera a trabajar con él a su granja. Incluso extendió la oferta de empleo a Willie, un amigo de Budd. Un buen tipo, ¿verdad? Edward estaba ansioso por conseguir un trabajo y mantener a su familia. Unos días más tarde, Howard tenía intención de ir a buscarlos para que pudieran volver a su granja y empezar a trabajar allí. A la mañana siguiente, cuando llegó, la familia le animó a quedarse a comer. Entonces, Howard puso sus ojos en Gracie, la hermana pequeña de Budd. Le preguntó a Gracie si quería acompañarle. Los Budd permitieron que Gracie se uniera a ellos debido a su comportamiento cortés y amable. Howard se fue esa noche con Gracie. Tras semanas sin respuesta, se denunció su desaparición a la policía local, pero no había ningún Frank Howard, y Gracie nunca fue encontrada de nuevo. Frank Howard era en realidad Hamilton Fish. Entregó una carta a la familia Budd que decía: «Mi querida señora Budd, el domingo 3 de junio de 1928, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ella había elegido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía me mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo me acerqué a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo se puso a llorar e intentó bajar corriendo. La agarré y me dijo que se lo diría a su madre. Primero la desnudé. Como pateaba, mordía y arañaba. La estrangulé hasta matarla. Luego pasa a detallar los detalles irreverentes más espeluznantes de los terrores que promulgó en Gracie. Ciertamente demasiado terrible para ser dicho aquí. Durante el tiempo de la investigación y antes de recibir la carta, otro niño desapareció. Billy Gaffney, de 4 años, estaba jugando con su vecino cuando Hamilton Howard Fish fue a por él. Los niños le llamaban el Boogeyman. La declaración no fue tomada en serio por la policía, que prefirió ignorarla hasta que otro niño desapareció no mucho después de la desaparición de Billy Gaffney. Sus familiares organizaron una búsqueda y encontraron a Francis entre los arbustos, estrangulado con sus tirantes y gravemente golpeado. Curiosamente, Hamilton Howard era muy sereno y tranquilo. Su comportamiento no era indicativo de alguien que sufriera psicosis, pero admitió que deseaba tanto infligir como experimentar dolor. Intimidaba a los niños, sobre todo a los varones, y se aprovechaba de ellos. Escribía y enviaba cartas vulgares. Una radiografía reveló que tenía al menos 29 agujas insertadas entre el ano y el escroto. Tras un juicio de 10 días, se determinó que tenía una personalidad psicopática sin psicosis, y fue condenado. Leonarda Cianciulli. Presentamos a la saponificatrice di Correggio, Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Nació en 1894, en Montella, en el sur de Italia. Se casó y en los años 30 regentaba una pequeña tienda en Correggio, al norte de Italia. Sus vecinos y conocidos la consideraban una buena persona y una madre dedicada a sus 4 hijos. Pero durante su matrimonio, Cianciulli tuvo 17 hijos. Desgraciadamente, 3 de ellos abortaron y 10 murieron prematuramente. Por eso protegía mucho a sus 4 hijos vivos. Sus preocupaciones aumentaron por una advertencia que había recibido de una adivina, que le dijo que, aunque se casaría y tendría hijos, todos perecerían. La Segunda Guerra Mundial ya estaba en pleno apogeo. Su hijo Giuseppe pronto sería llamado a filas, y Cianciulli se volvió paranoica. Cianciulli fue a ver a otro gitano que se ganaba la vida leyendo palmas. Al parecer, le dijo: «En tu mano derecha veo la cárcel, en la izquierda un asilo para criminales». Era todo lo que necesitaba oír. En 1939, su hijo mayor y favorito, Giuseppe, se alistó en el ejército italiano. Ella estaba decidida a hacer todo lo necesario para mantenerlo a salvo. Decidió que los sacrificios humanos eran necesarios para mantenerlo a salvo. Eligió cuidadosamente a sus víctimas.
Según algunas afirmaciones, Xianxiuli era una especie de adivina, y todas estas mujeres acudían a ella en busca de consejo. Sin embargo, otras fuentes solo mencionan que eran amigas suyas que necesitaban consejo. Sea como fuere, Xianxiuli comenzó a planear la muerte de 3 mujeres. La primera fue Faustina Seti. Faustina Seti le había pedido consejo sobre cómo encontrar pareja a pesar de ser solterona de toda la vida. Xianxiuli convenció a Seti para que escribiera cartas y postales a familiares y amigos, que ella enviaría una vez llegara a Pola. El propósito de estas cartas y postales era asegurarles que todo iba bien. El día antes de partir, Seti hizo una última visita a Xianxiuli, quien le dio un vaso de vino drogado antes de matarla con un hacha y arrastrar el cuerpo hasta un armario. Allí lo dividió en 9 trozos y recogió la sangre en una palangana. Xianxiuli escribió sobre lo que ocurrió después en su autobiografía, Confesiones de un alma amargada. Eché los trozos en una olla, añadí 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y removí toda la mezcla hasta que los trozos se disolvieron en una papilla espesa y oscura que vertí en varios cubos y vacié en una fosa séptica cercana. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la trituré y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, además de un poco de margarina, amasando todos los ingredientes. Hacía muchas pastas de té crujientes y se las servía a las señoras que venían de visita, aunque Giuseppe y yo también las comíamos. Algunas fuentes también recogen que Xianxiuli recibió los ahorros de toda la vida de Seti, 30.000 liras, como pago por sus servicios. La segunda víctima fue Francesca Soavi. Soavi había conseguido trabajo en una escuela femenina de Piacenza. Al igual que Seti, Soavi fue persuadida para que escribiera postales a sus amigos de Correggio, explicándoles sus ambiciones. Soavi fue a ver a Xianxiuli antes de marcharse, y como a Seti, le dieron vino drogado antes de matarla a hachazos. El asesinato tuvo lugar el 5 de septiembre de 1940. El cadáver de Soavi recibió el mismo tratamiento que el de Seti, y Xianxiuli se habría llevado 3.000 liras de su segunda víctima. Virginia Casiopo, una antigua soprano, fue la última víctima de Xianxiuli. Xianxiuli afirmó haberle conseguido trabajo en Florencia como secretaria de un enigmático empresario. Al igual que las otras 2 mujeres, recibió instrucciones de no dejar que nadie supiera a dónde iba. Virginia consintió y legó para una visita de despedida con Xianxiuli el 30 de septiembre de 1940. Según Xianxiuli, el asesinato siguió el mismo patrón que los 2 casos anteriores. Dijo, acabó en la olla, como los otros 2. Su carne era gorda y blanca. Cuando se hubo derretido, añadí un frasco de colonia, y después de mucho tiempo en ebullición, pude hacer un jabón cremoso muy aceptable. Regalé pastillas a vecinos y conocidos. También los pasteles eran mejores. Aquella mujer era muy dulce. Al parecer, Xianxiuli recibió de Cacioppo 50.000 liras y joyas varias. Pero la repentina desaparición de Cacioppo levantó las sospechas de su cuñada, que la había visto por última vez entrando en casa de Xianxiuli. La cuñada comunicó su preocupación al comisario de Reggio Emilia, que abrió una investigación y detuvo a Xianxiuli. Xianxiuli admitió inmediatamente los asesinatos y describió en detalle sus acciones. En 1946, Xianxiuli fue juzgada por asesinato en Reggio Emilia. No dio muestras de arrepentimiento e incluso corrigió la versión oficial cuando fue interrogada. Como se lee en los documentos judiciales, corrigió en voz baja al fiscal en algunos puntos durante su juicio la semana pasada en Reggio Emilia, mientras sujetaba la barandilla del estrado con manos extrañamente sensibles. Su apasionado orgullo interior brillaba a través de sus profundos ojos oscuros mientras declaraba lo siguiente. «Regalé el cucharón de cobre que utilizaba para quitar la grasa de las calderas a mi país, tan necesitado de metal durante los últimos días de la guerra. Tras ser declarada culpable de sus actos, fui condenada a 30 años de prisión y 3 de internamiento en un psiquiátrico. El 15 de octubre de 1970, Xianxiuli murió de apoplejía cerebral en el asilo penal femenino de Pozzuoli. En el Museo Criminológico de Roma se exponen diversos objetos relacionados con el caso, incluida la olla en la que se hirvieron las víctimas. Jeffrey Dahmer. Pocos asesinos en serie han gozado de la atención masiva de los medios de comunicación y del consiguiente estatus de celebridad que tuvo Jeffrey Dahmer. Se han escrito biografías, se han rodado varias películas y más recientemente, Netflix ha emitido una serie de 10 capítulos sobre los atroces actos de este asesino en serie. Jeffrey Dahmer fue un niño enérgico y feliz hasta los 4 años,
cuando una grave y dolorosa recuperación de una operación para tratar una hernia doble pareció transformar al joven Dahmer. Se volvió más distante con el nacimiento de su hermano pequeño y el continuo traslado de su familia. Dahmer se sintió fascinado por los huesos de animales desde muy joven y estudió cómo limpiarlos y conservarlos. Según el libro de Brian Masters, The Shrine of Jeffrey Dahmer, solía coleccionar enormes insectos y pequeños cráneos de animales conservados en formol. No sería la última vez que jugaría con productos químicos. En los primeros años de su adolescencia ya estaba tenso, desvinculado y casi sin amigos. Sin embargo, parece que la disolución del matrimonio de sus padres y su polémico divorcio unos años más tarde pueden haber sido la chispa que convirtió estos pensamientos en hechos. Hechos terribles, terribles. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, estrangulando a Stephen Hicks con una mancuerna y golpeándole en la cabeza. Luego cortó el cuerpo de Hicks en pedazos y los distribuyó por un barranco boscoso. No fue hasta septiembre de 1987 cuando Jeffrey Dahmer se cobró su siguiente víctima, Stephen Tuomi. Dahmer mató a Tuomi en el sótano de su abuela, desmembró el cadáver, se masturbó con él y mantuvo la cabeza de Tuomi envuelta en una manta durante varias semanas, lo que le llevó a obsesionarse con matar. Antes de que su abuela le ordenara abandonar su casa en 1988, asesinó allí a otras 2 personas. A pesar de no saber nada de sus crímenes, a la abuela le molestaba que bebiera, que invitara a jóvenes a su casa y los olores desagradables que salían del sótano. Si ella supiera, Jeffrey Dahmer mató a 17 hombres entre 1978 y 1991. Tuvo cuidado de elegir víctimas marginadas, que a menudo eran vagabundos o criminales al límite, para que sus desapariciones pasaran desapercibidas y disminuyeran la posibilidad de que lo detuvieran. Les prometía dinero o sexo para atraerlas a su casa, donde las estrangulaba hasta la muerte. Realizaba actos sexuales en sus cuerpos y guardaba imágenes y trozos de cadáveres como recuerdo. Sus horribles crímenes le valieron los infames apodos de Caníbal de Milwaukee y Monstruo de Milwaukee. Aproximadamente un año después de mudarse a su nuevo apartamento, en septiembre de 1989, Dahmer atrajo a su casa a un niño laosiano de 13 años, diciéndole que quería hacerle fotos desnudo. Como consecuencia, Dahmer fue acusado de agresión sexual en segundo grado y explotación sexual. Admitió haber actuado mal y dijo que el joven parecía mucho mayor. Dahmer utilizó una vez más el sótano de su abuela para fines espeluznantes, mientras esperaba una sentencia en su caso de agresión sexual. En marzo de 1989, Dahmer atrajo, drogó, asesinó, sodomizó, fotografió, diseccionó y se deshizo de un aspirante a modelo llamado Anthony Sears. Dahmer momificó la cabeza y los genitales de Sears porque le parecía excepcionalmente encantador y más tarde dijo que no quería perderlo. Sears fue la primera víctima de la que Dahmer conservó partes del cuerpo durante mucho tiempo. En su juicio por pederastia, en mayo de 1989, Jeffrey Dahmer reconoció sus crímenes y presentó elocuentemente una fachada de arrepentimiento, hablando en su defensa de cómo se había dado cuenta de su error de juicio y de que su detención había sido un punto de inflexión en su vida. El juez condenó a Dahmer a un año de cárcel en régimen de libertad diurna, lo que le permitía trabajar en su empleo durante el día y regresar a la prisión por la noche, así como a 5 años de libertad condicional, tras escuchar el argumento de su abogado defensor de que necesitaba terapia, no ser encarcelado. Años más tarde, Lionel Dahmer dijo en una entrevista a la CNN que se puso en contacto con el tribunal que dictó la pena mediante una carta en la que pedía asesoramiento antes de la libertad condicional de su hijo. Dahmer cumplió solo 10 meses de su condena antes de que el juez decidiera dejarlo en libertad anticipada. Dahmer mataría a 12 personas más en los 2 años siguientes, con lo que su número total de víctimas ascendió a 17. Raymond Smith, un prostituto al que Dahmer había atraído a su apartamento para mantener relaciones sexuales antes de darle una bebida con somníferos, se convirtió en su primera víctima. Antes de desmembrarlo, Dahmer tomó fotografías de su cuerpo en poses seductoras. Edward Smith fue la siguiente víctima de Dahmer, y cuando intentaba secar su cráneo en el horno, lo hizo explotar accidentalmente. Más tarde, admitió a las autoridades que se sentía podrido por haber matado a Smith porque no se podía conservar nada de su cuerpo, lo que lo hacía parecer un completo desperdicio. A medida que llevaba a cabo más asesinatos, Dahmer empezó a establecer rituales, experimentando con métodos químicos de eliminación y comiéndose con frecuencia la carne de sus víctimas. Dahmer también intentó realizar burdas lobotomías. Por ejemplo, cuando su 11ª víctima, Errol Lindsay,
aún vivía, le inyectó ácido muriático y le practicó un agujero en el cráneo. Durante el procedimiento, Lindsay se despertó y preguntó: «Me duele la cabeza. ¿Qué hora es?». Dahmer lo estranguló hasta matarlo. Dahmer también mató a un adolescente asiático de 14 años inyectándole ácido clorhídrico en la cabeza. Antes de ser detenido, Dahmer mató a otros 4 hombres. Oliver Lacey, un varón de 24 años, fue una de sus últimas víctimas. Antes de desmembrar el cuerpo, Dahmer mantuvo relaciones sexuales con el cadáver de Oliver Lacey. Guardó la cabeza y el corazón de Lacey en su frigorífico y el esqueleto en su congelador. El 15 de febrero de 1992, el jurado lo declaró culpable, pero sano, de todos los cargos. Se le impusieron 15 cadenas perpetuas, con la opción de una 16ª cadena perpetua, adicional, añadida en mayo. A pesar de que al principio se le segregó del resto de los presos de la Institución Correccional de Columbia, en el centro sur de Wisconsin, se dice que Dahmer se adaptó bien a la vida en prisión. Con el tiempo, convenció a los guardias para que le permitieran relacionarse más con los demás presos. Descubrió la religión a través de la literatura y las fotos que su padre le había enviado, y el Correctional de Columbia le permitió ser bautizado por un predicador local. El 28 de noviembre de 1994, su compañero de prisión Christopher Scarver lo asesinó. Murió apaleado. Dejó este mundo con muchos muertos y varias citas, una de las cuales es esta: «Debería haberme quedado con Dios. Lo intenté, fracasé y creé un holocausto». Ted Bundy. El 24 de noviembre de 1946, Bundy nació en Burlington, Vermont. Bundy nació en la vergüenza secreta de su madre porque sus padres, devotamente religiosos, se sentían avergonzados por su nacimiento ilícito. Bundy fue criado por sus abuelos como su hijo adoptivo y se le dijo que su madre era su hermana para ocultar la verdad de que él era un niño ilegítimo. Según todos los indicios, Bundy creció en un hogar feliz de clase trabajadora. Desde muy pequeño mostró una fascinación poco común por lo macabro. Alrededor de los 3 años, desarrolló una obsesión con los cuchillos. Sin embargo, Bundy era un niño tranquilo, pero inteligente. Pero su carácter empezó a oscurecerse en la adolescencia. Bundy tenía predilección por mirar en las ventanas de los demás y no tenía reparos en robarles las posesiones que deseaban. En la Universidad de Washington, Bundy conoció y se enamoró de una californiana guapa y acomodada. Ella poseía todas las cosas que él deseaba, como riqueza, estatus y poder. Y cuando rompieron, su separación le dolió. Muchas de las víctimas posteriores de Bundy eran guapas universitarias de pelo largo y negro, como su exnovia. A mediados de la década de 1970, Bundy había cambiado, volviéndose más extrovertido e implicado en cuestiones políticas y sociales. Después de trabajar en su campaña, incluso recibió una carta de apoyo del entonces gobernador de Washington. Además, era un asesino en serie excepcionalmente atractivo. Sus asesinatos seguían un feo patrón. Ted Bundy violaba a sus víctimas antes de golpearlas hasta la muerte. Sus asesinatos en serie se remontan a 1974, cuando desaparecieron muchas mujeres en la zona de Seattle y Oregón. Ted Bundy fingía estar herido y pedía ayuda a las mujeres, las atraía hasta su coche y se aprovechaba de su amabilidad. A estas mujeres les costó la vida. Bundy confesó 36 asesinatos de mujeres jóvenes en varios estados en la década de 1970, pero hay muchas razones para creer que la cuenta final puede estar más cerca de 100 o más. Lo cierto es que nunca se sabrá el número exacto de mujeres asesinadas por Bundy. Los 2 asesinatos de Chi Omega en la FSU llevaron a la condena de Bundy en julio de 1979. Esto le valió 2 penas de muerte. Bundy intentó llevar su caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos mediante una apelación, pero le fue denegada. Para evitar la silla eléctrica de Florida, también proporcionó información sobre algunos asesinatos sin resolver, pero finalmente fue condenado a muerte en 1989. James Dobson, locutor religioso, habló con Bundy la noche antes de su muerte, según Los Angeles Times. Dijo que Bundy sollozó repetidamente y expresó su arrepentimiento por lo que había hecho. Bundy tomó su última cena a base de filete, huevos, patatas fritas y tostadas la noche antes de ser ejecutado, después de hacer también 2 llamadas a su madre. Jim Coleman, abogado de Bundy, y Fred Lawrence, ministro, recibieron las últimas palabras de Bundy. Antes de fallecer, Bundy pidió que su familia y amigos recibieran su afecto. Los científicos extrajeron el cerebro de Bundy tras su ejecución y lo examinaron en busca de indicios de anomalías físicas que pudieran haber contribuido a su comportamiento agresivo. Pero no pudieron encontrar ninguna. El cuerpo de Bundy fue incinerado en Gainesville.
No hubo ceremonia formal. Pidió que sus cenizas fueran esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, donde había matado al menos a 4 de sus víctimas. Si crees que los métodos enfermizos que utilizaban estos asesinos en serie te abrieron los ojos, aún no has visto nada. Echa un vistazo a este vídeo para conocer una historia que te dejará con la mandíbula por los suelos.